Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 19 de abril. Este es el tercer domingo del tiempo de Pascua en el ciclo litúrgico A. Muy bien, recordemos que estamos en este tiempo de alegría y de gozo que representa la nueva vida en Jesús, el primer nuevo día de la creación. Y como tal, se festeja en 50 días, ¿no? Desde la resurrección del Señor hasta Pentecostés. Es un solo domingo, es un solo día de fiesta, esta cincuentena. En este tercer domingo de Pascua seguimos con las apariciones del Señor Jesús, ¿no? Una vez resucitado a sus apóstoles. Muy bien, vamos a la primera lectura. La lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y del 22 al 33. Bueno, temática importante, ¿no? De esta primera semana. Y es la resurrección. Entonces, el tema que domina, que se enfatiza, es la resurrección, eh, prácticamente en todas las lecturas. Y también la vida de los primeros cristianos, ¿no? Los inicios de la comunidad cristiana. Bueno, entonces tenemos esta primera lectura es importante porque aquí vamos a empezar con el querigma, ¿sí? Cristiano ya, ¿no? Y es la declaración, el anuncio del misterio de salvación del Señor Jesús. Y esto lo va a hacer Pedro, ¿no? En esta primera lectura, con un discurso a la gente, ¿no? A los judíos primeramente. Y lo va a hacer durante 5 lecturas, ¿no? Quiero decir 5 discursos de Pedro sobre el querigma. Bueno, nos dice entonces el autor de los Hechos de los Apóstoles, que es San Lucas, ¿no? Y aquí narrando sobre el primer querigma. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto con los 11, levantó la voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, entérense bien y escuchen atentamente mis palabras. Israelitas, escuchen estas palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado conforme al plan de Dios, al plan que Dios tenía establecido y previsto, ustedes lo mataron clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Bueno, es importante, aquí se está dirigiendo a una serie de, de judíos que no solamente vivían allí en Jerusalén, sino que venían de otras partes, ¿no? Y para la fiesta de Pascua,
¿sí? Venían de todas partes, ¿no? Era uno de los viajes que hacía cada judío, 3 al año, donde estuviera, venía a Jerusalén a celebrar. Y especialmente es la fiesta de la Pascua. Lo interesante de observar en este texto es cuando Jesucristo dice, ustedes lo mataron clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Se refiere a todos, ¿no? Aquí. Y como sabemos, no todos eh, posiblemente gritaron, ¿no? Y decidieron que lo crucificaran. Solamente algunos, ¿no? Bueno, sin embargo, la culpa es de todos, pero a causa del pecado. Pues ahí están todos, estamos todos inclusive, ¿no? Bueno, continúa. Pero Dios lo resucitó librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que lo retuviera bajo su dominio, pues David dice refiriéndose a él. Aquí aparece el rey David, ¿no? Y ya, como vemos, San Pedro aquí con toda propiedad, siendo un pescador, él, ¿no? Eh, está ya realizando la tarea que le encomendó el Señor Jesús, que sea el pastor que confirme a las ovejas, que alimente a los corderos, ¿no? Eso lo vimos en San Juan capítulo 21, cuando lo establece pastor, obispo, ¿no? Presbítero, más que presbítero, pastor, obispo o episcopo, ¿no? Episcopo, el término que quiere decir el que vigila, el que observa, el que cuida. Bueno, entonces ya se refiere al rey David diciendo del, eh, David dice refiriéndose a él, refiriéndose a Jesucristo, ¿no? Ya, porque él era profeta, ¿no? El rey David, el rey profeta. Entonces, las palabras de David son, veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, y me saciarás de gozo con tu rostro. Bueno, entonces esta cita del rey David, como veremos, es una cita del Salmo 16 que sigue a continuación. Pero lo importante aquí es que interpreta, ¿no? San Pedro está interpretando la escritura desde el Antiguo Testamento, ¿no? Con el rey David, cuando dijo esto en el Salmo 16, que se refería a Cristo, ¿no? 1000 años antes de lo que está sucediendo en este momento del texto, cuando habla Pedro. Y le dice, refiriéndose entonces a Jesucristo, la parte importante, dice, ni dejarás que tu santo experimente la corrupción, ¿no? Tu santo, o sea, el Mesías, Jesucristo. Y aquí va a explicar San Pedro. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepultura, disculpen, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías
cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentaría corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo. Bueno, hay que recordar que en el pasaje anterior, eh, los que estaban presentes, después de escuchar, ¿no?, el bramido del viento y el Espíritu Santo, y vieron a los apóstoles hablar en lenguas, dijeron que estaban borrachos, ¿no? Y aquí está diciendo San Pedro, explicando, ¿no?, que esto se debe precisamente a lo que estaba profetizado, ¿no? La promesa del Espíritu Santo, que está profetizado en el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, cuando Dios promete que enviará su Espíritu, ¿no?, a sus corazones, a los corazones de su pueblo, en el Antiguo Testamento, ¿no?, refiriéndose a lo que hará en el Nuevo Testamento, para que anden conforme a Dios y obedezcan sus mandamientos. Entonces termina y explica, esto es lo que están viendo y oyendo. Y aquí San Pedro termina entonces esta explicación de lo que la gente está viendo en los apóstoles, que es la efusión del Espíritu Santo. Y discurso que constituye el primer querigma de la iglesia. Muy bien, en el Salmo responsorial tenemos el Salmo 15, cuyo responso es: Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Muy bien, este salmo es un salmo eh, que elogia la confianza en Dios, ¿no?, de parte de los justos. Podríamos decir de los que confían en Dios y que buscan su protección, alaban a Dios y le presentan acciones de gracia. Muy bien, nos dice el salmista que, según parece, el autor es el rey David. Dice entonces el rey David: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bueno, no hay más que decir, ¿no? Ahí está plasmada la confianza y la entrega de, en este caso, el rey David, que compuso este salmo, a Dios. Y continúa: bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Bueno, continúa entonces. Por eso se alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás
a tu fiel conocer la corrupción. Bueno, este es un salmo mesiánico, ¿no? Y aquí podemos empezar a ver ya la referencia que se hace aquí a, a Jesucristo, ¿no? Al Mesías, ¿no? El rey David como profeta y todos los profetas en el Antiguo Testamento hablan de Jesucristo, hablan del Mesías. Y aquí la parte importante es cuando dice, porque no me abandonarás en la región de los muertos. Esta referencia es a él, ¿no? A él mismo, al rey David. La región de los muertos es el Sheol hebreo, en hebreo, es el lugar donde iban los muertos, ¿no? El submundo, y donde no había nada más, ¿no? Estaban ahí los muertos. Pero lo interesante es que dice, no me abandonarás en la región de los muertos. La inferencia que se hace aquí importante es que va a vivir, no lo va a dejar allí. Es una alusión implícita a la resurrección, a la vida eterna, ¿no? Porque de hecho el rey David murió, y así lo dice San Pedro, ¿no? En la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Conocemos, tenemos aquí su tumba. En, este, eh, en esta frase nos deja o nos indica, ¿no? Que en el Antiguo Testamento también tenían idea de la vida eterna. Y la siguiente expresión, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Esta es una alusión al Mesías, ¿no? Sabemos que el Señor Jesús resucitó al tercer día. El cuarto día para los judíos era el día de la descomposición, ¿no? Jesús resucitó al tercer día porque venció la muerte. No estuvo sujeto a la corrupción del cuerpo. Por eso la referencia aquí que hace David, ¿no? Como profeta. Ni dejarás a tu fiel o a tu justo, ¿no? Conocer la corrupción. Y termina. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Bueno, también podríamos eh, tener una referencia mesiánica, ¿no? De Jesucristo que se sienta a la derecha del Padre, una vez glorificado después de su resurrección con la ascensión al cielo. Y vamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo primero, versículos del 17 al 21. Muy bien, nos dice San Pedro. Queridos hermanos, puesto que pueden llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, compórtense con temor durante el tiempo de su peregrinación, pues ya saben que fueron librados de su conducta inútil, heredada de sus padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por ustedes que por medio de él creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes están puestas en Dios.
Muy bien, San Pedro está escribiendo aquí a los cristianos de la diáspora, a los primeros cristianos que no viven en Jerusalén, ¿no? O en Judea, viven en otros países. Y esta es una carta apostólica, ¿no? Una epístola que San Pedro, como cabeza de la iglesia visible, terrena, ¿no? Eh, tiene como función dirigirse a los cristianos, ¿no? De todas partes, no solamente a los de Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, sino a todas las iglesias, a todos los cristianos. Y es interesante cuando les dice que el Padre Celestial, ¿no? Va a juzgar imparcialmente, según las obras de cada uno. Esta es una frase importantísima, ¿no? Según las obras de los que ya han sido bautizados, sus pecados han sido perdonados, han sido incorporados al cuerpo místico de Jesucristo, que es la Iglesia Universal Católica, que es el reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? Y ya pudiendo hacer obras buenas por el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, obras de caridad, obras de misericordia. Y por eso les dice, compórtense con temor durante el tiempo de su peregrinación, ¿no? Aquí en la tierra estamos en una peregrinación, como los judíos peregrinaron en el Éxodo, ¿no? Durante 40 años. Nosotros también estamos aquí sin saber el tiempo que vamos a estar eh, peregrinando aquí en la tierra, ¿no? Bueno, y les dice también eh, que miren de dónde venían. Venían de el paganismo, pero se han convertido al Señor Jesús. Y continúa eh, esta parte que es importante, ¿no? Cuando le dice que fueron liberados, dice, no con algo corruptible, con oro o plata, como si se comprara, ¿no? A alguien y se le diera la libertad y se pagara por la libertad. Por eso aquí le dice San Pedro, ni con oro o plata, sino con una sangre preciosa, que es la sangre redentora de Jesucristo, ¿no? Que murió en la cruz por nuestros pecados para asumirnos en su muerte, ¿no? Y aquí utiliza la figura del cordero, ¿no? Como lo hacían los judíos, ¿no? Que sacrificaron un cordero sin defecto y sin mancha. Pero este ya es Cristo, ¿no? Que lo ha anunciado Juan el Bautista, diciendo, este es el cordero de Dios, ¿no? El verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Y también es interesante, ¿no? Cuando manifiesta que previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por ustedes. O sea, el plan divino, el plan de Dios, ya contemplaba a Jesucristo, ¿no? Porque nuestros padres cayeron, iban a caer, ¿no? Por su condición. Perdieron la gracia y a través de Jesucristo recuperamos, ¿no? Recuperamos esa gracia para poder tener vida eterna, pero siempre y cuando estemos en Él, no nos apartemos de Él. Obedezcamos lo que Él nos dijo, especialmente el mandamiento del amor. Muy bien, pasamos al Evangelio. En esta oportunidad tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Muy bien, este Evangelio principalmente es también bastante conocido, ¿no? Eh,
porque ya empieza la primera manifestación, ¿no? El Señor Jesús, después de resucitado. El mismo día de la resurrección, vamos a ver. Dice entonces San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Bueno, una observación a la distancia, ¿no? 60 estadios equivaldrían a 12 kilómetros. Esa sería la conversión, ¿no? Eh, aproximada. Entonces ellos viajaban o caminaban a su lugar posiblemente de origen, ¿no? Bueno, mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Hay que recordar que Jesús resucitado está glorificado, pero esa gloria está oculta, ¿no? En una humanidad corriente y posiblemente no en el espacio y tiempo como nosotros, ¿no? Porque ya está glorificado. Y también pues puede eh, mm, aparecerse, ¿no? Desaparecer y asumir formas diferentes, ¿no? En este caso, no aparece como Jesús, posiblemente como alguien más, ¿no? ¿Sí? Está velada la fisonomía del Señor. Bueno, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo, ¿no? No necesariamente porque no eran capaces, sino porque él no se daba a conocer. Había un propósito aquí, ¿no? Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían hecho las mujeres, pero a él no lo vieron. Bueno, entonces ellos se imaginan que es un extranjero porque les pregunta, ¿no? Y seguramente no ha conocido qué ha pasado. Sí, pero sabemos que es Jesucristo. Entonces él les dijo, qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Bueno, aquí hay una parte importante que puede pasar desapercibida, ¿no? El Señor Jesús está interpretando la escritura. Él es el autor de la escritura, ¿no? Dios mismo. Pero aquí está interpretando y les está explicando, haciéndoles ver, ¿no? A ellos lo que tenía que suceder, ¿sí? Y por eso
comenzando por Moisés. Recuerden que son 12 kilómetros, ¿no? Entonces, pudo haberles explicado prácticamente todas las profecías que señalaban, ¿no? Al Mesías y también lo que concierne a su resurrección. Por eso dice, y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, o sea, que tomó todos los profetas. Les explicó lo que se refería a él, o sea, al Mesías, ¿no? En todas las escrituras. A él todavía no lo identificaban como el Señor Jesús. Bueno, podríamos decir que esta parte es una liturgia, porque está explicando, es como él les está leyendo, les está trayendo a la memoria, ¿no? Lo que dijeron los profetas. Prácticamente es una lectura. Pero además lo predica. Tenemos una especie de liturgia de la palabra aquí, ¿sí? Nada menos ni nada más que el autor de la escritura está trayendo a su memoria los profetas y explicándoles, ¿no? Bueno, llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Bueno, aquí está, ¿no? Desapareció. O sea, él, pues, obviamente glorificado, puede eh, desaparecer o aparecer y en diferentes formas, ¿no? Pero lo importante aquí es que podríamos aventurarnos a decir que él está celebrando la liturgia de la Eucaristía aquí. Pronunció la bendición, tomó el pan primero, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Son los 4 verbos con los que él en la última cena eh, instaura, ¿no? Instituye la Eucaristía. Entonces, inicialmente la liturgia de la palabra y ahora la liturgia de la Eucaristía. Lo hace él, ¿no? Y en ese momento ellos lo reconocen, ¿no? Se dio a conocer, digámoslo, pero desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? ¿No? Les leía trayéndoles a la memoria las escrituras, los profetas, los salmos, y les explicaba, ¿no? Y ellos dicen, no ardía nuestro corazón, porque era el mismo autor de la escritura, ¿no? Que les está interpretando y explicando lo que dijeron los profetas sobre el Mesías. Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón, Simón Pedro, ¿no? Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Ya caía la tarde, dice, ¿no? Pero ellos se devolvieron otros 12 kilómetros, ¿no? No pudieron dejar de compartir esta experiencia con el Señor resucitado. Y entonces encontraron que ya ellos empezaban a creer porque se le había aparecido a Pedro. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.